Alexa, la nueva ley de telecomunicaciones que entró en vigor este 6 de noviembre ha sido criticada porque, entre otras cosas, pone en riesgo la privacidad de las comunicaciones telefónicas y las comunicaciones a través de Internet. ¿De qué manera puede Telcor, con las prerrogativas que le da esta ley, violar los derechos digitales de los usuarios en sus comunicaciones? ¿Qué tipo de servicios pueden ser monitoreados? De hecho, esta ley por sí misma viola una gran mayoría de los derechos digitales, que no es más que la traspolación de los derechos humanos en las plataformas digitales que usamos a diario. En primera instancia está el derecho a la privacidad, porque al dar la potestad de generar procesos de monitoreo en tiempo real de la actividad en red de los usuarios sin la autorización de los mismos y sin necesariamente estar vinculado a procesos judiciales, viola el derecho a la privacidad. Lo otro está también con respecto a mantener la neutralidad de la red. La neutralidad de la red precisamente garantiza que en los espacios, en las plataformas digitales, no se restrinja de manera arbitraria o no se suprima de manera arbitraria las actividades, pero también la información que se vierte en la misma, atendiendo obviamente a las normas comunitarias y también teniendo, digamos, como muro de contención, evitar el discurso de odio y tal. Pero con estas reformas, el Estado por sí mismo puede controlar qué es lo que se publica en la red y que no, bloqueando, por ejemplo, sitios web en específico que consideren que no se alineen, por ejemplo, al discurso oficial. Entonces, esto restringe el tipo de información a la cual el usuario puede acceder, limitando esto que llamamos neutralidad de la red, además Esta, de la libertad de expresión y otros derechos. Estas restricciones que está señalando, ¿la ejecutaría Telcor de manera directa o a través de los proveedores de Internet o de las compañías de telecomunicaciones? ¿Cómo funciona el mecanismo? Esta es una de las cosas más peligrosas de esta red. Tenemos información que el Estado tiene este mecanismo y redes de monitoreo y de bloqueo de actividad en la red por diferentes tipos de mecanismos, pero esta ley además obliga a los proveedores de servicios a brindar información y además bloquear actividad en la red a demanda del ente regulador. ¿Pueden protegerse los usuarios de Internet, de telecomunicaciones frente a estas amenazas cuando en Nicaragua vivimos bajo un estado policial o están completamente manos arriba? Realmente sí hay mecanismos en el entendido y hay que ser claro, esto solamente una formalización de un proceso que ya se viene dando hace un poco más de un año en el cual el régimen no solamente monitorea la actividad en línea, sino que ejecuta ataques en línea contra determinado sitio. Entonces, parte de los protocolos que tienen que tener los usuarios y también quienes realizan, digamos, actividades en la red y que tienen, por ejemplo, medios de comunicación, por un lado, el establecimiento de protocolo de comunicaciones seguras, que algunas cosas son de sentido común. A ver, WhatsApp sí utiliza un cifrado de extremo a extremo, lo cual quiere decir que aunque el proveedor de servicio quisiera acceder a tus comunicaciones, no puede hacerlo directamente. Pero para prevenir incluso cualquier tipo de vulneración que puede suceder, es importante mantener las comunicaciones sensibles a través de aplicaciones seguras como Signal, que además de estar cifradas de extremo a extremo, tienen sus servidores alojados en países seguros y que además de esto dan la opción de no recopilar los datos de los usuarios. También se recomienda no tomar screenshots, los protocolos básicos de seguridad que hay que tener para evitar que cualquier información que no querramos caigan en las manos equivocadas. Y por último, a quienes, por ejemplo, ofertan, digamos, espacios en línea o que son medios de comunicación y tal, se les recomienda, por ejemplo, el establecimiento de protocolos de seguridad digital para evitar ataques y vulneraciones, la no recopilación de datos de los usuarios que puedan ser de carácter sensible, la utilización también de servidores seguros en terceros países, pues que brinden
los estándares de seguridad que se necesitan para mantener a los usuarios lo más a salvo posible. La otra medida que ha generado preocupación, ya mencionabas, es la pretensión de esta ley de regular a través de Telcor los contenidos de los medios de comunicación o de cualquier otro generador de contenidos. ¿Qué mecanismos le otorga la ley a Telcor para controlar y censurar medios más allá de lo que ya existe en el país? Esta ley es especialmente peligrosa por, primero, la ambigüedad de la aplicación de la misma en términos de establecer los mecanismos. No existe todavía un reglamento a la ley que es el que establece, digamos, los procedimientos, lo cual da paso a que se puedan llevar a cabo arbitrariedades que pueden venir de la mano, por ejemplo, con la aplicación de la ley de ciberdelitos, que tiene como objetivo censurar y criminalizar la actividad en línea. Además de que ya existe una unidad específica en la policía y además que trabajan de la mano con tecnología rusa y china para monitorear la actividad en la red. Una vez más, es importante utilizar el sentido común. Si uno sabe que vive en un país dentro de una dictadura, use su VPN, use sus canales seguros para acceder a la información. Creo que para el usuario promedio el uso de VPN es fundamental, incluso para evitar ataques que no están directamente vinculados a la ley, como es el robo de datos que se puede dar, porque además estamos especialmente vulnerables en Nicaragua. Entonces, el establecimiento de estas prácticas de verificación en dos pasos para que no te roben las cuentas, la navegación de ser posible con VPN o de la forma anónima, más anónima posible, porque el 100% de la anonimidad es bastante difícil, pues te ayudan a prevenir, digamos, que pueda ser criminalizado por tu actividad en línea. ¿Pueden los medios de comunicación protegerse y proteger a sus audiencias de bloqueos de Internet, como ocurre, por ejemplo, en países como Venezuela, donde además de proveedores estatales, hay proveedores privados que están siendo obligados a bloquear a los medios de comunicación y, sin embargo, los medios tienen mecanismos para vencer esos bloqueos? Sí, una de las cosas increíbles de la tecnología es que frente a estas leyes siempre hay alternativas. Por ejemplo, la navegación por sitios VPN le garantiza al usuario poder acceder, pero si no tiene un VPN y el sitio, por ejemplo, tiene mecanismos o utiliza plataformas que hacen difícil el bloqueo de estas redes o de estos sitios web, pues eso ya es un plus. También, como mencionaba, la no recolección de datos de los usuarios, y también hay que diferenciar entre bloqueos de sitios, que es probablemente lo que vayamos a estar viendo con más frecuencia después de la implementación de esto, versus los apagones de Internet. Hay proyectos que han sido desarrollados precisamente por Venezuela, que es el que conozco más de cerca, que permite, digamos, acceder a noticias, incluso a información, incluso durante o posteriormente a apagones de Internet. Yo puedo hablar por la experiencia de Confidencial y garantizarle a nuestra audiencia y a nuestras fuentes que seguimos garantizando comunicaciones seguras y que nuestro medio de comunicación, y creo que la mayoría de los medios digitales independientes, también están preparados para seguir operando a pesar del intento de hacer estos bloqueos de Internet. Pero ¿qué pasará con las redes sociales, con las personas que se comunican primordialmente a través de Facebook o que utilizan Instagram y otras redes sociales? Es muy poco probable que el régimen vaya a comenzar a bloquear estas plataformas de redes sociales como tal, primero por el nivel de tráfico que tienen, aunque no es imposible, ya lo hemos visto en su momento, sobre todo en Venezuela, que han habido momentos en los que se bloquean estas plataformas, pero honestamente estas son cosas que los VPN nos ayudan a superar. Las redes sociales tienen sus propias dinámicas que las plataformas
los proveedores de servicios de redes sociales tienen protocolos que trascienden, digamos, a veces las restricciones nacionales, pero siempre hay mecanismos para evadir esos bloqueos. También otra recomendación, y que lo hemos estado viendo en otros países, es comenzar a migrar a redes sociales descentralizadas. En nuestro caso, nosotros usamos mucho Nostr, que tiene dos plataformas, Damus y Primal, que además de funcionar como cualquier red social, como un Facebook, como un X y tal, te permite compartir noticias en tiempo real, son muy difíciles de bloquear y además de esto le permite a medios de comunicación o activistas monetizar su actividad en la red. Pero lo más importante es que son herramientas muy importantes en contra de la censura. ¿Cómo afecta esta ley a las empresas, a los proveedores de Internet que operan en Nicaragua, que no son del Estado, y a las compañías de telecomunicaciones? El cumplimiento de este tipo de normas realmente los afecta, sobre todo porque van contra los estándares básicos de funcionamiento que ellos deben de tener. Yo no descarto que en un mediano o en un corto plazo veamos conflictos legales, porque sobre todo pues en Nicaragua los principales proveedores de Internet no son estatales y además hay normativas internacionales que ellos deben de cumplir para la protección de los derechos de los usuarios, y esta ley se lo impide. En julio de este año, por ejemplo, se anunció que la empresa china Shengyuan Coal Mining, una empresa minera, aparece ahora como empresa de telecomunicaciones en Nicaragua y según dos contratos con el Ministerio de Hacienda de casi 107 millones de dólares, va a operar y a desarrollar una red 4G con equipos de la marca Huawei. ¿La nueva ley de Telcor regula la competencia o tiene los dados cargados para empresas chinas? Esto viene con dados cargados. Incluso hubo una normativa que salió después de la ley de telecomunicaciones convergentes, donde el Estado cedía infraestructura de comunicaciones para facilitar las operaciones de estas empresas chinas. Más allá del tema de la libre competencia y el garantizar igualdad de condiciones para todas las empresas proveedoras de servicios, un factor que preocupa especialmente, sobre todo en el caso de Nicaragua, es que este tipo de tecnología que viene de China ya ha sido documentado que es utilizada no solamente en China, sino en países aliados para poder establecer mecanismos de control, censura y sobre todo, y más peligroso, perfilaje de los usuarios en la red.